Conocí a Juan en un lugar donde nunca esperé hacer amigos. Bueno, para ser honesto, tampoco estaba buscando hacer amigos ese día. Solo quería sobrevivir a una de esas mañanas que parecen diseñadas para sacarte de quicio. Era el segundo semestre de la universidad y yo ya había decidido que los lunes eran mi enemigo personal. Ese lunes en particular, sin embargo, tenía algo especial. Algo que no olvidaría jamás. Todo empezó con el despertador. Sonó 3 veces antes de que lograra abrir los ojos, y cuando finalmente lo hice, me di cuenta de que estaba retrasado. No solo un poco, sino mucho. La clase de física empezaba en 20 minutos, y yo todavía estaba en pijama, con el pelo hecho un desastre y sin haber desayunado. Corrí por toda la casa como si estuviera en una carrera de obstáculos, calcetines por aquí, libros por allá, y una tostada que terminó en el suelo porque no tuve tiempo de sentarme a comerla. Salí corriendo hacia la universidad, rezando para que el autobús no se me pasara. Cuando llegué al campus, jadeando y sudando, vi que el reloj marcaba 5 minutos después de la hora de inicio. Perfecto. Entrar tarde a clase era lo último que quería, pero no tenía opción. Abrí la puerta del aula lentamente, tratando de pasar desapercibido. Claro, eso no funcionó. Todos los ojos se posaron sobre mí mientras el profesor levantaba una ceja y decía, nuestro invitado especial ha llegado. Genial. Ya podía sentir las miradas de mis compañeros clavadas en mi espalda mientras buscaba un asiento libre. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. En la última fila, había un chico con una gorra negra y unos audífonos colgando del cuello. Parecía completamente relajado, como si no le importara estar en esa clase ni nada de lo que pasaba a su alrededor. Me hizo un gesto con la mano, señalando el asiento vacío a su lado. Dudé por un momento, pero no había otra opción. Me senté junto a él, tratando de ignorar el hecho de que probablemente olía a sudor y estrés. Bonita entrada, me susurró mientras el profesor seguía hablando de ecuaciones que yo ni siquiera intentaba entender. Lo miré de reojo. Tenía una sonrisa burlona en el rostro, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Gracias, murmuré, aunque no estaba seguro de si debía sentirme ofendido o agradecido. Él se presentó rápidamente, soy Juan. Asentí y respondí con un simple soy Mateo, sin darle mucha importancia. Pero lo que realmente me llamó la atención fue lo diferente que parecía de mí. Mientras yo siempre trataba de ser puntual, organizado y responsable, o al menos intentarlo, Juan parecía vivir en su propio mundo. Durante la clase, dibujaba garabatos en su cuaderno, escribía letras de canciones y, de vez en cuando, lanzaba comentarios sarcásticos sobre lo que decía el profesor. Yo, por otro lado, intentaba tomar apuntes aunque apenas entendía la mitad de lo que escuchaba. Al final de la clase, cuando todos empezaron a salir, Juan me detuvo antes de que pudiera escapar. Oye, ¿siempre eres así de dramático?, me preguntó, señalando mi cuaderno lleno de tachones y correcciones. Lo miré confundido. ¿Así de dramático cómo? Como si cada tarea fuera una prueba de vida o muerte, respondió, riendo. No supe qué decir. Tal vez tenía razón, pero no estaba dispuesto a admitirlo. Antes de que pudiera responder, me dijo, nos vemos en el almuerzo. Necesitas aprender a relajarte. Y sin más, se fue caminando, dejándome ahí con una mezcla de curiosidad y confusión. ¿Quién era este tipo? ¿Y por qué sentía que acababa de conocer a alguien que cambiaría mi vida para siempre? Lo que no sabía en ese momento era que Juan no solo sería mi mejor amigo, sino también la persona que me enseñaría a ver el mundo desde otra perspectiva. Cuando Juan me dijo que nos veríamos en el almuerzo, no estaba seguro de si lo decía en serio o solo era una de esas frases que la gente dice sin pensar. Pero ahí estaba yo, sentado en la cafetería del campus con mi bandeja de comida, buscándolo con la mirada mientras trataba de no parecer demasiado obvio. La verdad es que no sabía por qué había decidido esperarlo. Tal vez era curiosidad, tal vez era porque no tenía a nadie más con quien sentarme ese día. O tal vez, simplemente, algo en él me intrigaba. Y entonces lo vi. Entró como si fuera el dueño del lugar, con su gorra todavía puesta y una sonrisa que parecía desafiar al mundo entero. Llevaba una bandeja con una hamburguesa enorme y un refresco gigante, y se dirigió directamente hacia mí sin dudarlo. Aquí estás, dijo, dejándose caer en la silla frente a mí. Pensé que te habías escapado. No soy tan rápido, respondí,
tratando de sonar casual aunque por dentro estaba preguntándome qué hacía este tipo hablando conmigo como si fuéramos viejos amigos. Juan empezó a comer su hamburguesa con entusiasmo, como si llevara días sin probar bocado. Entre mordiscos, me preguntó, entonces, Mateo, ¿qué haces cuando no estás llegando tarde a clase? Me reí, aunque no estaba seguro de si era una broma o una pregunta seria. Intento estudiar, supongo. ¿Y tú, qué haces cuando no estás dibujando en tu cuaderno? Vivo, respondió con una sonrisa despreocupada. Música, arte, salir a explorar, cosas que no tienen nada que ver con ecuaciones ni libros aburridos. Su respuesta me dejó pensando. Era como si nuestras vidas fueran completamente opuestas. Mientras yo siempre intentaba seguir las reglas y cumplir con mis responsabilidades, Juan parecía moverse por instinto, sin preocuparse por lo que los demás pensaran de él. Pero lo que más me sorprendió fue lo fácil que era hablar con él. No había juicios, no había presión. Solo conversación. Me contó que tocaba la guitarra en una banda de amigos y que soñaba con viajar por el mundo algún día. Yo, por otro lado, le hablé de mis planes de conseguir un trabajo estable después de la universidad y de cómo quería ayudar a mi familia. Eres como un adulto atrapado en el cuerpo de un universitario, bromeó, pero no de una manera cruel. Más bien, parecía admirar mi disciplina, aunque no la compartiera. Mientras hablábamos, noté algo extraño. A pesar de nuestras diferencias, había algo en Juan que me hacía sentir cómodo. Era como si, sin siquiera intentarlo, hubiera encontrado a alguien que entendía cosas de mí que ni yo mismo entendía. Por ejemplo, cuando mencioné que a veces me sentía abrumado por todo lo que tenía que hacer, él simplemente asintió y dijo, todos nos sentimos así alguna vez. Lo importante es saber cuándo parar y respirar. Antes de que nos diéramos cuenta, llevábamos más de una hora hablando. La cafetería empezaba a vaciarse y algunos estudiantes ya estaban saliendo para sus próximas clases. Deberíamos irnos, dije, mirando el reloj. Pero Juan negó con la cabeza. No hay prisa. La vida no se trata de correr de un lugar a otro. A veces hay que disfrutar el momento. Aquella frase se quedó grabada en mi mente. Nunca antes había pensado en eso. Siempre había vivido planeando el siguiente paso, preocupándome por lo que vendría después. Pero Juan parecía vivir en el presente, sin preocuparse por el futuro ni lamentarse por el pasado. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, Juan me dijo algo que no esperaba, oye, esta noche vamos a tocar en un café cerca del campus. Deberías venir. Así puedes ver lo que realmente hago cuando no estoy en clase. Dudé por un momento. Ir a un café a escuchar música en vivo no era exactamente mi idea de una noche perfecta. Pero algo en su tono de voz, esa mezcla de confianza y sinceridad, hizo que aceptara sin pensarlo dos veces. Está bien, respondí. Allí estaré. Juan sonrió, como si ya supiera que iba a decir que sí. Te va a gustar, aseguró. Es diferente a todo lo que has hecho antes. Y así, sin siquiera darme cuenta, mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Lo que pasó esa noche en el café sería algo que nunca olvidaría. Pero esa es otra historia que sigue. Esa noche, mientras caminaba hacia el café donde Juan y su banda iban a tocar, no podía evitar sentirme fuera de lugar. No es que nunca hubiera estado en un lugar así, pero definitivamente no era mi ambiente habitual. Yo estaba acostumbrado a las bibliotecas, los horarios estrictos y las tareas planificadas. Un café con música en vivo, lleno de gente relajada y risas espontáneas, era algo completamente nuevo para mí. Cuando llegué, el lugar ya estaba lleno de estudiantes y algunos locales. Las luces eran tenues, y había una mezcla de aromas a café recién hecho y velas encendidas. En el escenario improvisado, vi a Juan ajustando su guitarra mientras hablaba con los otros miembros de la banda. Llevaba una camiseta negra desgastada y esa misma gorra que parecía ser su marca personal. Me saludó con una sonrisa cuando me vio entrar, como si estuviera esperando que apareciera. Mateo. Por aquí, me llamó desde el escenario, señalando una mesa vacía cerca del frente. Dudé por un momento, pero decidí sentarme ahí. No quería parecer demasiado entusiasmado, aunque secretamente estaba emocionado por verlo tocar. Nunca lo había imaginado como músico, pero algo me decía que esta noche sería especial. La banda empezó a tocar poco después. Era un grupo pequeño,
Juan en la guitarra, un chico alto y delgado en la batería, y una chica con el pelo teñido de azul en el teclado. Su música era diferente a todo lo que había escuchado antes. No era solo rock o pop, tenía algo más profundo, como si cada canción contara una historia. Y Juan, bueno, Juan brillaba. Cantaba con una pasión que no había visto en él durante nuestras conversaciones casuales. Parecía otra persona, alguien que se sentía verdaderamente libre. Entre canciones, Juan nos hablaba al público, compartiendo pequeñas historias sobre lo que inspiraba cada tema. Habló de viajes que nunca hizo, de personas que extrañaba y de sueños que todavía perseguía. Fue entonces cuando entendí algo importante: para Juan, la música no era solo un pasatiempo. Era su forma de expresar lo que sentía, de conectar con el mundo de una manera que yo nunca había considerado. Después de unas cuantas canciones, la banda tomó un descanso. Juan bajó del escenario y se acercó a mi mesa con una botella de agua en la mano. ¿Qué tal? ¿Te está gustando?, preguntó, quitándose la gorra y secándose el sudor de la frente. Asentí, impresionado. Es increíble. No sabía que tenías tanto talento. Se rió, como si mi comentario fuera gracioso. No es talento, es simplemente hacer lo que me gusta. No necesitas ser perfecto para disfrutarlo. Esa frase me golpeó de nuevo. Era como si cada cosa que decía tuviera un mensaje oculto, algo que yo necesitaba escuchar pero que nunca me había permitido pensar. Nos quedamos hablando durante el resto del descanso. Me contó más sobre la banda, sobre cómo se conocieron y cómo decidieron tocar juntos sin ninguna expectativa más allá de divertirse. También me habló de sus planes futuros: quería grabar un álbum y viajar a otras ciudades para tocar en festivales. No sé si lo lograremos, admitió, pero al menos lo intentaremos. Eso es lo que importa. Mientras hablábamos, noté algo curioso. A pesar de nuestras diferencias, había algo que nos unía: ambos queríamos algo más de la vida. Yo buscaba estabilidad y seguridad, mientras que Juan buscaba libertad y aventuras. Pero en el fondo, ambos estábamos persiguiendo nuestros sueños, solo que de maneras muy distintas. Cuando la banda volvió al escenario para tocar su última canción, Juan me miró desde el escenario y me dedicó una sonrisa cómplice. Sabía que esta noche no era solo sobre la música. Era sobre algo más grande, algo que apenas estaba empezando a entender. Cuando terminaron, el público aplaudió con entusiasmo. Me levanté para felicitar a Juan, pero antes de que pudiera decir algo, él me dijo: mañana quiero mostrarte algo. Algo que creo que te va a gustar. No me dio detalles, solo esa sonrisa misteriosa que ya estaba empezando a conocer bien. ¿Qué querría mostrarme? No tenía ni idea, pero algo me decía que esta amistad estaba a punto de llevarme a lugares que nunca había imaginado. Y eso era algo que no podía esperar para descubrir. La curiosidad me estaba matando. Después de esa noche en el café, no podía dejar de pensar en lo que Juan quería mostrarme. ¿Qué sería? ¿Un lugar especial? ¿Un proyecto secreto? O tal vez solo era otra de sus bromas para mantenerme intrigado. Fuera lo que fuera, sabía que no iba a poder concentrarme en nada hasta averiguarlo. A la mañana siguiente, nos encontramos en el campus como habíamos acordado. Juan llegó con su mochila al hombro y una sonrisa traviesa en el rostro. ¿Listo para una pequeña aventura?, me preguntó mientras caminábamos hacia la salida. Depende de qué tan pequeña sea, respondí, tratando de sonar relajado aunque por dentro estaba lleno de preguntas. Nos subimos a un autobús que nos llevó fuera del campus, hacia una parte de la ciudad que yo apenas conocía. Era un barrio tranquilo, lleno de casas antiguas, pequeños talleres y calles empedradas. Juan parecía saber exactamente a dónde íbamos, pero no me daba ninguna pista. Solo decía cosas como: confía en mí, esto te va a encantar. Después de unos minutos de caminata, llegamos a un edificio viejo pero pintoresco. En la entrada había un letrero desgastado que decía: Taller de Arte Comunitario. Juan me miró con una sonrisa triunfal. Bienvenido a mi otro mundo, dijo mientras abría la puerta. Dentro, el lugar era un caos organizado. Había lienzos apilados en las esquinas, pinturas colgadas en las paredes, estanterías llenas de materiales y mesas cubiertas de pinceles, lápices y tubos de pintura. En el centro de la sala, un grupo de personas trabajaba en diferentes proyectos: algunos pintaban, otros moldeaban arcilla,
y uno incluso estaba construyendo una escultura con pedazos de metal reciclado. Este es mi refugio, explicó Juan mientras me guiaba hacia una mesa llena de bocetos. Vengo aquí cuando necesito desconectar del mundo. Es un espacio donde cualquiera puede crear sin juzgar ni ser juzgado. Me mostró algunos de sus dibujos, paisajes abstractos, retratos expresivos y letras de canciones ilustradas con detalles intrincados. Cada obra parecía contar una historia, como si cada trazo fuera una parte de él mismo. Pero lo más sorprendente fue cuando me entregó un cuaderno y un lápiz. Ahora es tu turno, dijo con una sonrisa. Quiero que dibujes algo. Lo que sea. Lo miré incrédulo. No sé dibujar, protesté. No importa, respondió. No se trata de hacer algo perfecto. Se trata de intentarlo, de dejar que fluya. Al principio, me sentí incómodo. No estaba acostumbrado a hacer algo sin un propósito claro o sin seguir instrucciones precisas. Pero poco a poco, empecé a garabatear. Al principio fueron líneas sin sentido, pero luego comencé a dibujar cosas que venían de mi mente, una biblioteca imaginaria, un árbol enorme bajo el cielo estrellado. Y hasta un pequeño personaje que parecía estar leyendo un libro gigante. No era nada impresionante, pero me sentí extrañamente liberado. Juan observaba desde lejos, asintiendo con aprobación. ¿Lo ves?, dijo cuando terminé. No necesitas ser un artista para disfrutarlo. A veces solo necesitas dejar que tu mente se exprese de otra manera. Pasamos el resto de la mañana allí, hablando sobre arte, música y cómo ambos veíamos el mundo de formas tan distintas. Mientras él soñaba con viajes y experiencias nuevas, yo siempre había buscado estructura y certezas. Pero en ese taller, por primera vez, sentí que nuestras diferencias no nos separaban, sino que nos complementaban. Antes de irnos, Juan me hizo prometer que volvería algún día. Este lugar es mágico, dijo mientras salíamos. Y creo que tú también puedes encontrar algo aquí que te ayude a ver las cosas de otra manera. De regreso al campus, no podía dejar de pensar en lo que acababa de vivir. Nunca imaginé que un simple día podría cambiar tanto mi perspectiva. Pero lo que no sabía era que esta no sería la última vez que Juan me llevaría a explorar algo nuevo. Y eso era solo el comienzo de algo mucho más grande. Después de esa mañana en el taller de arte, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue un cambio repentino, como si alguien hubiera encendido un interruptor, sino más bien una especie de transformación silenciosa, como una semilla que empieza a crecer sin que te des cuenta al principio. Juan tenía ese efecto en las personas, te hacía cuestionar lo que dabas por sentado y te animaba a explorar cosas que nunca habrías imaginado. Durante las semanas siguientes, empecé a pasar más tiempo con él. No solo íbamos juntos a clase o compartíamos almuerzos, sino que también comenzamos a hacer cosas que antes jamás se me habrían ocurrido. Volví al taller de arte varias veces, aunque al principio me sentía fuera de lugar. Pero poco a poco, me di cuenta de que no necesitaba ser perfecto ni tener talento para disfrutarlo. Simplemente dibujar, pintar o incluso garabatear sin pensar demasiado me ayudaba a desconectar del estrés diario. Era como si cada trazo en el papel liberara algo dentro de mí que había estado atrapado durante años. Juan también me llevó a otros lugares, pequeños conciertos en bares escondidos, exposiciones de arte callejero y hasta caminatas por partes de la ciudad que yo ni siquiera sabía que existían. Cada experiencia era diferente, pero todas tenían algo en común, me enseñaban a ver el mundo desde otra perspectiva. Mientras yo siempre había sido metódico, planeando cada paso con cuidado, Juan vivía de manera espontánea, siguiendo sus impulsos y dejándose llevar por el momento. Al principio, eso me parecía caótico e incluso un poco irresponsable. Pero con el tiempo, empecé a entender que su forma de vivir no era mejor ni peor que la mía, solo era distinta. Y tal vez, solo tal vez, había algo que podía aprender de él. Un día, mientras estábamos sentados en una cafetería después de una de nuestras aventuras, Juan me dijo algo que nunca olvidaré. Sabes, Mateo, tú y yo somos muy diferentes. Pero creo que por eso nos complementamos tan bien. Tú tienes esa disciplina que yo admiro, esa capacidad de enfocarte en lo importante. Yo, bueno, soy más como un huracán. Se rió, pero luego continuó con seriedad. Pero creo que ambos podemos aprender del otro. Tal vez tú puedas relajarte un poco más y disfrutar el camino, y yo, bueno, tal vez pueda aprender a planificar un poco mejor.
Esas palabras me hicieron reflexionar mucho. Por primera vez, entendí que nuestras diferencias no eran algo que debíamos ignorar o intentar cambiar, sino algo que podíamos usar para crecer. Juan me estaba enseñando a vivir de una manera más libre, más abierta a las posibilidades. Y yo, aunque no me diera cuenta al principio, también le estaba mostrando a él que tener un poco de estructura no era tan malo como pensaba. Con el tiempo, nuestra amistad se volvió inseparable. Nos apoyábamos mutuamente en todo, desde los proyectos universitarios hasta los momentos difíciles. Cuando tuve problemas con una materia complicada, Juan me ayudó a estudiar, aunque él mismo no era precisamente un genio en esa área. Y cuando él decidió grabar su primer álbum con la banda, fui el primero en ofrecerme para ayudar con lo que pudiera, desde diseñar las portadas hasta organizar los horarios de ensayo. Lo más sorprendente fue cómo esta amistad cambió mi vida de maneras que nunca esperé. Empecé a tomar decisiones diferentes, a arriesgarme un poco más. Me inscribí en un curso de escritura creativa, algo que nunca habría hecho antes porque pensaba que no era práctico. También comencé a viajar más, explorando nuevos lugares durante los fines de semana en lugar de quedarme encerrado estudiando. Y aunque seguía siendo organizado y responsable, aprendí a dejar espacio para la improvisación, para esos momentos inesperados que hacen que la vida sea realmente interesante. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que conocer a Juan fue uno de los momentos más importantes de mi vida. No solo porque me dio un mejor amigo, sino porque me ayudó a descubrir una versión de mí mismo que no sabía que existía. Aprendí que la vida no tiene que ser solo sobre cumplir objetivos o seguir reglas. También puede ser sobre disfrutar el camino, explorar nuevas posibilidades y permitirte ser vulnerable de vez en cuando. Hoy, años después de ese primer día en clase, sigo agradecido por haber conocido a Juan. Aunque nuestras vidas han tomado caminos diferentes, él sigue viajando y haciendo música, mientras yo he encontrado un equilibrio entre mis sueños y mis responsabilidades, sé que siempre seremos amigos. Porque, al final, lo que realmente importa no son las diferencias que tenemos, sino cómo nos complementamos y nos ayudamos a crecer. Y así, lo que comenzó como un simple encuentro en un lunes caótico se convirtió en una de las amistades más importantes de mi vida. Una amistad que me enseñó que, a veces, las mejores cosas llegan cuando menos las esperas.